Bienvenido a tu clase de Geografía del 4 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a realizar un repaso acerca del tema de los climas del mundo. ¿Recuerdas lo que habíamos mencionado que era el clima? La definición del clima nos dice: el clima son las condiciones atmosféricas que caracterizan una región, es decir, el clima es la cantidad de lluvia, de calor, de nubosidad, de viento que se presentan en un cierto lugar y que lo diferencian de otras regiones. El clima se define o se determina por dos elementos principales, que son la temperatura y la precipitación. Es decir, el clima se determina por la cantidad de calor y la cantidad de lluvia que hay en un lugar determinado. Para poder medir la temperatura y la precipitación, se utilizan dos aparatos diferentes. Para medir la temperatura se utiliza el termómetro y para medir la precipitación o cantidad de lluvia que cae en un lugar se utiliza un pluviómetro. Al momento de estudiar el clima hay que dejar en claro dos conceptos. Estos son el estado del tiempo y el clima. Muchas veces estos conceptos se tienden a confundir. El tiempo, nos dice aquí, es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado y viene dado por una combinación de elementos del clima como la presión, temperatura, precipitación, humedad, viento y nubosidad y puede variar en días, horas o minutos. Es decir, el tiempo o el estado del tiempo es cómo se encuentra la atmósfera en un periodo corto de tiempo, que puede ser un día, una hora o una semana. Mientras que el clima, nos dice aquí, es la media de los valores diarios recogidos de temperatura, precipitación, nubosidad, humedad, etc., en un lugar determinado durante un periodo largo de tiempo. Es decir, para poder definir el clima, se toman las medidas de los estados del tiempo de un lugar determinado durante un periodo largo, que si tú recuerdas, nuestro libro nos había mencionado que este periodo era de 10 años como mínimo. Entonces, el tiempo o estado del tiempo es el estado de la atmósfera en un periodo corto de tiempo, que puede ser, habíamos dicho, una hora, un día o una semana, mientras que el clima es el promedio de esos estados del tiempo en un periodo largo. Después de haber definido estos dos conceptos, vamos a pasar a recordar lo que era la clasificación de los climas. Generalmente, la clasificación de climas más utilizada toma en cuenta los elementos que habíamos mencionado, que es la temperatura y la precipitación. A partir de estos dos elementos, se pueden clasificar los climas en 5 grandes grupos, que son el clima tropical, el clima seco, el clima templado, el frío y el polar. Vamos entonces a revisar algunas de las características principales de estos tipos de clima. El primero que vamos a estudiar es el clima tropical. El clima tropical es un tipo de clima cálido que es habitual en la zona que rodea al Ecuador y en sus diferentes latitudes. En este esquema podemos ver en una franja de color rojo en donde se encuentran los climas tropicales. Aquí, donde nos dice climas cálidos, aquí se presentan generalmente los climas tropicales y están cerca, como nos había dicho nuestra definición, del Ecuador. Generalmente, los climas tropicales presentan temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones que dan lugar a una gran cantidad de flora y fauna diferente.
Aquí podemos ver una imagen de un lugar en donde se presenta clima tropical. Como observas, la flora es muy abundante y eso se debe a las grandes cantidades de lluvias que generalmente se presentan durante todo el año. El siguiente es el clima templado. El clima templado es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. Puede definirse como aquel de lluvias moderadas durante todo el año o parte del año, con sequías esporádicas, veranos de suaves a cálidos e inviernos de frescos a fríos. Es decir, en el clima templado no hay una gran cantidad de lluvias en comparación con el clima tropical, pero tampoco son escasas si lo comparáramos con el clima seco. Generalmente en las zonas de clima templado se pueden ver claramente las diferentes estaciones, situación que en otras regiones no se puede observar bien. Aquí, en este esquema, podemos observar de color verde las zonas en donde se presentan los climas templados y como observas, estas se encuentran arriba de las zonas en donde están los climas tropicales, es decir, se encuentran arriba de los trópicos de Cáncer y del trópico de Capricornio. Este tipo de clima que vamos a estudiar es el clima seco. El clima seco es un tipo de clima en donde la evaporación supera la humedad proveniente de la precipitación. Es decir, en estos lugares llueve muy poco y la poca lluvia que cae se tiende a evaporar rápidamente. En las zonas que se presentan climas secos predomina la aridez y casi, como te había mencionado, no llueve. Y el clima generalmente es extremo, haciendo ya sea mucho calor en el día y muchísimo frío en la noche. Aquí, en esta imagen, podemos ver una zona que presenta clima seco. El siguiente tipo de clima que vamos a estudiar es el clima frío o los climas fríos. Los climas fríos son los que registran bajas temperaturas y se hallan ubicados entre los trópicos y los círculos polares. Los lugares con este tipo de clima son los que se ubican más lejos del ecuador, pero más cerca de los polos. En los lugares que se presentan climas fríos, las temperaturas tienden a estar bajo cero. Nieva de forma constante durante el invierno y los inviernos son muy fríos. En este esquema podemos ubicar las zonas con climas fríos después de las templadas, es decir, en estas zonas. La cercanía con los polos es lo que da lugar a la presencia de esos climas fríos. El siguiente tipo de clima que vamos a estudiar es el clima polar. El clima polar es un clima muy frío, característico de las zonas polares y de gran altura, donde puede predominar una vegetación muy escasa llamado tundra o donde hay nieves perpetuas. Es común que este tipo de clima se encuentre en zonas glaciares o cercanas al círculo polar. Se trata de un clima extremo y uno de los más deshabitados del mundo. En estas zonas, la temperatura más cálida es menor a los 10 grados centígrados, que si te pones a pensar es una temperatura muy fría. En este esquema podemos ubicar las zonas con climas polares en esta parte, que se encuentran por los polos de nuestro planeta. En estas zonas se tiende a presentar este tipo de clima frío por el hecho de que ahí casi no llegan los rayos del sol. ¿Recuerdas que habíamos estudiado anteriormente que esto se debe a la inclinación de la Tierra? Después de haber recordado lo que era el clima, el estado del tiempo, así como la clasificación de los climas, vamos a realizar la siguiente actividad. Vas a realizar un tríptico acerca de los 5 tipos de climas del mundo que estuvimos repasando, que fueron el tropical, el templado, seco, frío y polar. En tu tríptico debes de colocar imágenes
e información representativa acerca de estos climas. Puedes consultar la página 58 de tu libro de la SEP para orientarte acerca de qué colocar de información en tu tríptico. Así también, para la siguiente clase, como tarea, vas a elegir una región natural de tu libro de geografía de la SEP. Estas regiones naturales aparecen de la página 64 a la 66. Solamente tienes que elegir una. De esa región natural vas a buscar imágenes de la fauna, la flora y el tipo de relieve. Puedes imprimir estas imágenes o puedes buscarla en alguna revista y recortarlas. También es importante que traigas o tengas a la mano plastilina y un cartón cascarón, porque vamos a realizar una maqueta de esa región natural que hayas elegido. Recuerda que este material es importante para poder realizar la actividad de la próxima clase. Entonces, ¿qué vas a subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma vas a subir el tríptico acerca de los climas del mundo. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.